Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gustazo saludarlos hoy viernes 24 de noviembre. Estamos en la serie Las Salvaciones del Señor. Hoy es el día 12 y se titula Obedeciendo a Dios. Vamos al capítulo 3 ya de Jonás. Ya estamos superando la mitad de este libro y vamos a ver que Jonás finalmente obedece a Dios. Ayer leímos que Jonás desde el vientre del pez oró a Dios en gratitud por su salvación. Y después Jonás también hace una promesa de que va a dar sacrificios a Dios en acción de gracias, porque así es la acción de gracias. La acción de gracias no es solamente de palabra, la acción de gracias es una acción. Cualquiera puede decir gracias. Lo decimos todo el tiempo, lo decimos tanto que hasta se ha abaratado la palabra gracias. Pero por eso mejor decimos acción de gracias, porque la gratitud es una acción, no solamente es algo que se dice, es algo que se hace. Y dice Jonás, yo voy a ofrecer sacrificios. Nuestra gratitud a Dios tiene que ir acompañada de ofrenda, de servicio a Dios y a los demás, de generosidad y de entrega a Dios. Y le promete Jonás a Dios, voy a pagar lo que prometí. Probablemente se refiere a la misión que Dios le había dado en un principio de ir a Nínive, pero probablemente también se refiere a este asunto de entregar delante de Dios. Y luego dice Jonás también muy interesantemente en la oración de ayer que los que confían en ídolos abandonan las misericordias de Dios. Es triste que muchas personas, como decíamos ayer, no agradecen a Dios porque creen que no necesitan. Tienen otros ídolos, el ídolo del dinero, el ídolo de las posesiones materiales o el ídolo de sí mismos, que es creo el que la mayoría de los seres humanos tenemos. Pero dice Jonás, yo voy a dar gracias a ti, oh Señor. Y finalmente, en el capítulo 3, obedece. Cumple su promesa Jonás. Vamos a ver que sigue teniendo un poco de ideas equivocadas en su corazón, pero finalmente decide obedecer a Dios. Vamos a la palabra de Dios en Jonás 3, del 1 al 4, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos, háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a leer desde el final del capítulo 2 de Jonás. Dice así, el versículo 10. Entonces el Señor dio la orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vamos a ver que el primero en obedecer a Dios es el gran pez, que obedece a la orden de Dios, porque Dios es el soberano, y eso es una de las enseñanzas de esta historia, que Dios está por encima de todos, no solamente por encima de su pueblo, en el sentido de que Él es el que gobierna su pueblo, pero también sobre todos los pueblos. Él es el Dios de todos los seres humanos, pero no solo eso, también de la creación entera, que le obedece. Tanto el pez como después la calabacera obedecen al designio de Dios. Y el pez dice que vomita a Jonás en tierra firme. No me pregunten los detalles de cómo y cuándo y nada, porque no nos lo dice la historia. Lo importante es que Dios es el que está al control del mundo entero. Y bueno, Jonás ahora está en tierra firme y dice el versículo 1 del capítulo 3, dice así. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Vamos a estar reflexionando en este mensaje y en esta escena durante un par de días. Por lo pronto vale la pena notar un par de cosas. Primero, que comienza la segunda parte del libro de Jonás, que son paralelas. Ambas partes comienzan con una palabra que Dios le dice a Jonás, esto haz. La primera vez Jonás no obedece, la segunda vez Jonás sí obedece. Iba a Nínive a predicar. En aquella ocasión, la primera vez se levantó para ir contrario a la voluntad de Dios. La segunda vez se levantó para ahora sí obedecer a Dios e ir a esta ciudad, que ya hemos dicho y lo repito, era la capital del imperio asirio, una gran ciudad, un gran imperio, sumamente violentos. Pero no solo violentos, eran enemigos del pueblo de Dios. Y ahí va Jonás a predicar un mensaje. Noten muy bien esto, que Dios le va a decir. Jonás no se inventó el mensaje que él quiso. Jonás no se puso a crear un mensaje muy elocuente, muy atractivo, muy relevante. No.
Es el mensaje que Dios le pidió a Jonás que dijera. Y eso es importante porque aquí viene nuestra enseñanza del día de hoy. Se trata de obedecer a Dios. Jonás no tenía derecho a escoger el mensaje. Jonás no tenía derecho a poner palabras en boca de Dios. Dios le iba a dar un mensaje muy específico. Esto es un mensaje para todos los predicadores, aquellos que nos encargamos de proclamar la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, no estamos para predicar sabiduría humana, para predicar buenos consejos que se nos ocurren. No, cuando predicamos la palabra de Dios, estamos sujetos a lo que Dios ha dicho. Y esa es nuestra labor, proclamar lo que Dios ha dicho. Muchas veces no es lo que la gente quiere escuchar. Muchas veces no es lo más popular, pero es lo que Dios nos manda a predicar. Y también es un mensaje para los que escuchan, mis amados hermanos. No te conformes con mensajes humanistas que les encanta endulzar el oído de la gente para atraer. No, escuchemos palabra de Dios, creamos la palabra de Dios. El mensaje que a Jonás le tocó predicar no era un mensaje atractivo, era un mensaje de juicio. Esta ciudad va a ser destruida. ¿A quién le gusta escuchar eso? A nadie. A nadie. El día de hoy muchos predicadores caen en la tentación de darle a la gente lo que quiere escuchar. Mensajes que nos hagan sentir bien. Mensajes que nos gusten. Mensajes que nos emocionen. No fuimos llamados para emocionar ni para darle a la gente lo que quiere oír. Fuimos llamados para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te conformes con nada menos que eso, mi querido hermano. El mensaje de Jonás era de juicio. El mensaje que Dios le dio a Jonás era de juicio, de ira de Dios. Pero nos toca obedecer. Mi amado hermano, obedezcamos a Dios. Déjame te digo las 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1, obedece a Dios, aunque no sea lo más popular. A veces obedecer a Dios no es lo más popular, no es lo que todos hacen. Al contrario, muy a menudo va contra la corriente de lo que hace el mundo. Pero obedezcamos a Dios, aun cuando no sea lo más popular. Número 2, obedece a Dios, aunque no sea lo más lógico. Hay veces que lo que Dios quiere que hagamos no es lo más lógico según nuestra lógica humana, según nuestra matemática humana. Hay veces que Dios nos lleva por un camino que no es lo más obvio según nuestros ojos terrenales. Pero cuando Dios nos pide que hagamos algo, mi hermano, Él va a estar con nosotros. Él se va a encargar de abrir caminos. No nos toca a nosotros decidir si es lógico, si es conveniente, nos toca obedecer. Hay una frase que me gusta mucho que te invito a que te aprendas que dice así: Dios nunca te llevará a donde su gracia no te cubra. Si Dios te pide que hagas algo, si Dios te pide que vayas a algún lugar, Él va a estar contigo. Él te va a dar las fuerzas, Él va a poner los medios. No nos toca preguntar cómo, nos toca confiar, creer. Él hará su parte, hagamos la nuestra. 3 enseñanzas. Número 1, obedece a Dios aunque no sea lo más popular. Número 2, obedece a Dios aunque no sea lo más lógico. Y número 3, obedece a Dios aunque no sea lo más cómodo. Aunque no sea lo más cómodo. Tristemente vivimos en un mundo donde se busca la comodidad a ultranza, a toda costa. Hay veces que como seguidores de Jesús nos va a tocar enfrentar obstáculos, nos va a tocar enfrentar oposición, nos va a tocar enfrentar peligros. Oye, Jonás iba a predicar a la capital del imperio enemigo. Lo podían matar, lo podían encarcelar, lo podían hacer 1000 cosas. Y Jonás, a regañadientes, y no siempre con la mejor actitud, pero obedeció. Obedece a Dios, mi hermano, aunque no sea lo más cómodo, porque te aseguro que siempre es lo mejor. Obedecer a Dios siempre, siempre, siempre es lo mejor. Obedezcamos a Dios, oremos. Gracias, Señor, por este mensaje de desafío a obedecerte a toda costa, Señor. Sin importar la lógica, sin importar la lógica humana, sin importar la popularidad, sin importar la comodidad, Señor. Queremos obedecerte por siempre. Te pido bendición para todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amados hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana.